Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Rocky, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Llegó el viernes. Que nos sigue semana por la señal de Somos Salta, como siempre, para acompañarnos en este programa que tiene que ver temas jurídicos también y temas también nuevamente artísticos. Así es, y de los temas jurídicos, una noticia de estas semanas, la promulgación de la ley de honorarios. Ahora tiene número la ley. Sí, 8035, si usted juega a tómbola, no debe jugar. Tiene número. Y vamos a hablar con uno de los redactores de esa ley, con el doctor Ángel Salto. Vamos a ver cómo nació ese proyecto, todo el camino que se recorrió para llegar a la promulgación de esa ley. Un largo camino, un logro de la institución. Así es, un logro de la institución, un logro que ha costado muchos años y mucho trabajo atrás y sobre todo conciliar, estuvo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y también la participación de muchos colegas porque tiene que ver con el trabajo tanto en la rama de Derecho Civil, Derecho Laboral y el Derecho Penal. Efectivamente, vamos a hablar de honorarios. Y vamos a hablar también del Cuchi Leguizamón. Tenemos acá justamente un cuadro que es un recordatorio de nuevos fragmentos vinculados a la vida del Cuchi Leguizamón y nuevamente el doctor Matías Sanamoy nos va a estar acompañando contándonos un poquito en qué consiste este homenaje porque se cumplieron hace poco tiempo 100 años. 100 años del natalicio del Cuchi Leguizamón, un personaje abogado, ¿no? Abogado y un personaje de Salta, ¿no? Exactamente, realmente un personaje riquísimo que ha dejado un legado realmente que nos enorgullece a los salteños y a los argentinos, ¿no? Tal cual, Gonzalo. Así que le invitamos a participar del programa. Vuelve un segmento que queremos mucho nosotros en el programa, que tiene que ver con las confesionales. Así es, vamos a compartir dos confesionales. ¿Sí? Sorpresa, no decimos quiénes son. No decimos quiénes son, pero le aseguramos que se van a divertir un poco y van a conocer un poco más que los abogados también somos seres humanos, somos personas, también nos divertimos. También somos personas. Y también a veces renegamos un poquito. Nada. Bueno, ustedes no reneguen, si tienen un problema, alguna consulta, alguna deuda que tienen que ver cómo pagar, o si le tienen que pagar o no, si tienen algún problemita jurídico, ¿qué es lo que tienen que hacer, Gonzalo? Bueno, antes de aclarar que todas las deudas se tienen que pagar, ¿no? Todos. Consulta con su abogado. Consulte con su abogado. Estamos con el doctor Alejandro Lavaque, listo para absorber posiciones. Así es, promete decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad, doctor. Prometo. ¿En qué universidad estudiaste? Universidad Nacional de Córdoba. Una anécdota de ese paso por la facultad. Bueno, de la facultad, a ver, una anécdota. Qué sé yo, que en los finales, a fin de año, generalmente era el momento de estudio de toda la facultad y la verdad que no bajaba nunca, ni siquiera a la calle, porque la idea era justamente o recibirse rápido o terminar muy rápido el tema de las evaluaciones de diciembre para comenzar las vacaciones libres. Y la única vez que bajo en una oportunidad, quedo en medio de una despedida de soltero donde me han tirado huevos. No me quedaron ganas de bajar de nuevo. Una anécdota divertida, no jurídica, pero me parece que es para este espacio de confesional. En la facultad eras bocho, parece, ¿no? ¿O medio vagoneta? No, eras bocho. No, era generalmente de estudio, digamos, sí. ¿Tenés compañeros todavía que te quedaron de amigos de esa época? Me quedaron algunos amigos que en la época tenía varios, pero obviamente uno con la distancia va perdiendo y la vida cotidiana, y me quedaron algunos amigos con los que de vez en cuando me junto y es muy, muy grato. Alejandro, cada vez que voy a Córdoba. Bien. Te recibiste de abogado, la primera demanda que interpusiste en tribunales. La primera demanda que interpuse en tribunales con mucho miedo, creo que ha sido un juicio ejecutivo que obviamente en ese momento con la persona que estaba ya no querían saber nada porque eran muy mayores. Así que con demasiado miedo, y lo corregí 25 veces, me puse a escribir una demanda
de 10 hojas. Para un ejecutivo. Para un ejecutivo, que terminó con el tiempo enseñándome a que hay que escribir claro, conciso, poco, y que los jueces entiendan, digamos. Lo mejor y lo peor de hacer tribunales. Bueno, ahora estoy en la justicia, hace un tiempo, así que ya no hago tribunales, pero lo mejor de hacer tribunales, obviamente uno aprende, ¿no? Lo mejor de hacer tribunales es la vivencia que te da el ser abogado de la calle, el abogado de a pie, digamos. El tener que hacer la cola para ver tus expedientes, el hablar con la gente, el relacionarse, el compartir criterios jurisprudenciales, el café. Y lo peor, en fin, ¿no? Y lo peor, bueno, la profesión muchas veces es ingrata en todos los extremos, digamos. Desde a veces la justicia hasta el cliente, muchas veces ha sido ingrata, pero es más bella que ingrata. En pocos segundos, un consejo para los que recién se reciben. Bueno, para los que recién se reciben, el consejo es que el derecho, lo fundamental y hermoso del derecho es el dinamismo. O sea, estamos viendo con toda esta charla que como el Código Civil cambia, el derecho cambia y evoluciona permanentemente. Entonces, la única forma es mantenerse absolutamente informado, y hoy por hoy el colegio, los poderes ejecutivo, judicial, organizan frecuentemente cursos, jornadas y congresos, y volcarse a una actividad de estudio, porque es la mejor forma que se refleje después en los escritos judiciales. Y que vean este programa. Obviamente vean este programa todos los días y se van a informar correctamente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en Cuarto Intermedio Roque. Estamos en el año del natalicio, de los 100 años del natalicio del Cuchi Leguizamón. Así es, Gonzalo, por eso en la ciudad de Salta se le ha hecho un homenaje, ¿no? Sí. Se ha reinaugurado o puesto a punto o puesto en valoración un monumento, Sí, bueno, que está al lado del Cabildo. una polémica puesta en valoración, pero no Total, vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Cuchi Leguizamón, y para hablar del Cuchi Leguizamón hemos convocado a Matías Sarna Amuel, un amigo Así de es. casa, abogado, Hemos traído también un cuadro. músico. Y la verdad que es un gusto venir a hablar del Cuchi. Sí. Y, Abogado. abogado Abogado también. renegado, ¿no? Y él tiene algunas anécdotas de como abogado, Sí. iniciando, hablando de eso. Después hablaremos un poco de ese cuadro que tenemos acá. Les cuento algunas de él como abogado. Una, cuando él estaba estudiando En La Plata. en La Plata, rindió ciencias políticas, y apenas se sentó a rendir, tuvo una primera pregunta, de esas preguntas capciosas, donde el profesor le dice: ¿cómo sería Stalin
jugando al ajedrez. Y él con la lucidez que lo caracterizaba, dijo, un pésimo jugador, porque entregaría la reina por un peón. El profesor recién empezaba el examen, el profesor no le quedó otra que levantarse, felicitarlo y terminó el examen. A la par de eso, él ejerció muy poco la abogacía, el Cuchi, y él escribe la famosa esa chacarera del expediente, que es casi una denuncia que se mantiene con su vigencia hasta hoy. Es un alegato que no ha perdido vigencia, lamentablemente. No ha perdido, entonces, pero él en un reportaje que le hacen, él dice que él no va a ejercer la profesión de abogado y se dedica directamente a la de músico, porque él no quiere vivir del encordio humano. Así es. Y es algo que uno, en la profesión que tenemos, uno lo vive mucho, porque de verdad cuando uno lleva la justicia bien adentro, uno busca la paz. Exactamente. No la diferencia. Y el Cuchi creo que con su vida hizo eso. Dio un testimonio de cómo una formación de abogado en un momento donde estudiar abogado era una obligación, era mi hijo el doctor, él estudia un poco por ese mandato familiar, pero él da una lección del arte, donde él desde el arte hizo cosas maravillosas. Nadie sabía que él tocaba jazz, como nadie, que él hacía algunos arreglos a los chalchaleros, pero nadie lo sabía. En otra ocasión él hizo un concierto de campanas, o sea, por los años 60 más o menos, juntó a sus alumnos que tenía del Colegio Nacional y los adiestró, tanto en el Colegio Nacional como en Cerrillo, que era donde él se movía, y juntó las principales iglesias, la catedral, la iglesia de la Viña, la Merced, y los organizó y sincronizó algo que a hoy con celulares sería muy sencillo, pero en esa época no. Me viene a la mente en este momento una anécdota muy interesante que forma parte de un libro que estoy escribiendo yo sobre la López Pereira, ¿no? que la López Pereira es el libro cuenta entre varias cosas las 7 sentencias que hubo con motivo de un litigio de 30 años. Sí, efectivamente. Pero Arturo Creseri y Chazarreta. Pero dentro de eso hay una declaración del Cuchi como testigo, y es una declaración que se hace con oficio ley en Salta. Entonces, cuando él tuvo que venir a declarar en el viejo juzgado de Civil Quinta, en el edificio que actualmente es la biblioteca, en la calle Belgrano y Sarmiento, el juzgado de Quinta tenía una característica. Estaba el doctor Cortés, ¿no? Sí, estaba el doctor, creo que estaba el doctor Cortés. Entonces tenía un mesón de entrada, un mesón grande y 2 puertas vaivén. Entonces el que tenía que controlar la declaración del Cuchi era un abogado cuyo apodo era la Chancha Martínez. Entonces, por esa puerta de entrada, lo que hemos ejercido ya hace más de 25 años, nos acordamos de cómo era esa entrada y había que entrar de costado. Entonces, imagínense el Cuchi queriendo entrar y la Chancha Martínez, que también era un abogado de porte. Entonces, los dos estaban de atención en atención, diciendo primero usted. Entonces, el Cuchi, siempre con su lucidez, dijo: espere, esto se arregla de una forma muy sencilla. Entonces el otro abogado lo mira y dice: ¿cómo? Sí, ¿cómo le dicen a usted? La Chancha Martínez. Bueno, a mí me dicen el Cuchi, le dice a Mon, primero las damas. Entonces, como la risa del remedio infalible, se acabó toda la discusión, los dos prácticamente así empezó esa audiencia. Claro, y se rompió la tensión que tiene toda audiencia. Es interesante ese expediente porque desfilaron mucha gente de la música, ¿no? Dando testimonio, incluso la madre de los hermanos Ábalos. La madre y el propio Eduardo Falú. Diciendo, yo me acuerdo haberlo escuchado al viejo Arturo Creseri tocar el piano. En 7 sentencias, todas de primera instancia en Buenos Aires, segunda, de corte, hay 2 sentencias de corte, hay 3 sentencias de cámara, de primera instancia también, y hay un juicio administrativo en Sadaic. Entonces, es un tema sumamente complejo y muy rico, porque, a ver, por ejemplo, el Cuchi... No se discute que la música es de Arturo Creseri. Y la letra pertenece a Juan Francia y a un periodista, Juan Gambolini. Juan Francia, autor de tangos. ¿El mismo Francia? Tito Francia.
Creo que no. Ajá. No. Creo que Juan Francia es una persona que era de Uruguay, de origen Sí. uruguayo, que Ajá. vivía en Salta. Y la letra tiene, esa composición tiene, en cabeza, para no irnos del tema, en cabeza del Cuchi, tiene algo muy interesante porque el Cuchi sabía perfectamente que la López Pereira no es una samba, Claro, una chilena. era una chilena. Y la chilena tiene 8 compases, una samba tiene 12. Claro. Por eso la chilena no se puede bailar. Ah, Y el que hace un primer rescate de esta historia de la música es el Cuchi, Sí. porque él dice que la letra más antigua que había en Salta es la letra Mi Petaquita. Sí. Tengo una petaquita para ir tomando, pero algún día sacaré mi petaquita y quedará vacía. Esa canción Sí. es una canción de De origen español. de la época de la colonia. Pero Sí. sí, y ese tema viene porque en Salta no había música. Claro. Y el hecho de que no haya música en Salta es una cuestión que tiene su origen en los jesuitas. Cuando los jesuitas vienen de Perú, bajan hasta Bolivia y llegan a Jujuy, cuando llegan a Jujuy encuentran que están los instrumentos de caña y los techos también tienen caña. Entonces, habían 2 grupos, unos que eran marianos, que querían trabajar con la devoción a la Virgen María, y otros que no. Los que querían imponer la devoción mariana bajaron a Salta con relato, y la música divertida de caña quedó en Jujuy, y desde Jujuy se va a ir a Misiones, y desde Misiones se va a ir a Paraguay. Por eso es que en Salta no había música, Claro. y por eso es tan importante el Cuchi en Salta, además Sí. de toda la obra que tuvo con Castilla Sí. y con otros compositores, porque en Salta el primer músico que tenemos Claro. es el Cuchi, y dejó una huella que trasciende Salta, Efectivamente. verdaderamente Sí, sí. trasciende Salta, y creo que se lo reconoce más afuera que acá. Un músico, el Astor Piazzolla del folclore, dice por ahí, Sí, puede ser. quizá, digamos que ha trascendido la frontera, pero el Cuchi eligió Salta para vivir. Nunca Sí. se fue a vivir. Podría haber triunfado en Europa, en el mundo, pero él decidió vivir en Salta, ser profesor de historia en el Colegio Nacional. Sí, fue profesor de historia, pero tuvo una gran participación en el área del arte, Sí. donde él estaba muy conectado a una camada, a una palabra que por ahí ustedes me escuchan decir a mí, a una manada. Sí. O sea, él perteneció a una manada donde estaba Manuel J. Castilla, Castilla. donde estaba Pajita García Vez, que era un gran hombre de la cultura, que hacía tapices. Claro. Entonces, el Cuchi pertenecía a ese grupo, círculo, esa a ese manada. círculo creativo, Sí, y él efectivamente. se queda en Salta porque acá pudo silbar todo el tiempo canciones, y fue una persona en el oficio del piano, Sí. que llevaba horas de horas tocando distintos géneros. O sea, su obra la tenemos en el folclore, pero tocaba música clásica, jazz. Sí. O sea, su capacidad creadora es increíble. Martín, disculpa que te interrumpa, pero bueno, también queremos saber, que nos cuentes un poquito, que ya en otros programas nos contaste, y queremos un poco volver a repasar la historia, bueno, justamente lo que tenemos acá atrás, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con extractos de escritos de un caso justamente vinculado con el Cuchi. Esto tiene que ver con lo siguiente. Yo voy teniendo como una herramienta de vehiculización de distintas cuestiones artísticas que vamos haciendo, tanto con Rafael Escudero, que vamos presentando un CD, Sí. Hermano Cóndor. Eso se vehiculiza de la misma manera que estamos vehiculizando ya hace un tiempo un reconocimiento a distintos personajes, en este caso al Cuchi Leguizamón. ¿Cómo lo hicimos en relación al Cuchi? Hurgando, como quien dice, me fui a buscar un expediente, y busqué 2 expedientes: un expediente del Cuchi Leguizamón, que es el sucesorio del Cuchi Leguizamón, y a su vez otro expediente que es una curatela del Cuchi Leguizamón. Esos 2 expedientes me sirvieron de base para armar un afiche de reconocimiento al Cuchi en relación a lo que él despertó y siguió despertando pese a su fallecimiento o a su incapacidad. Claro. Eso es una cuestión de la vida y es anecdótica. En un momento donde él tuvo una larga agonía y donde la pasó difícil, digamos, en ese sentido,
hubo una cuestión de derechos de autor, donde había que cobrar los derechos de autor por la obra que él tenía mientras él estaba incapacitado e internado. Entonces, mientras él tenía esta incapacidad, como él no había dejado lo que se llaman las medidas, modernamente las medidas de autocontrol, que es qué se puede hacer para cuando uno esté incapaz, había una pelea de intereses en quién cobraba los derechos de autor, a su vez para mantener la internación. Entonces, cuando se dio ese pequeño tironeo controversial propio y él mismo dijo, yo no quiero vivir de la discordia humana, la jueza de familia, Marta Bossini de Aguilar, toma un considerando, que lo tienen en ese cuadro, donde ella le dice a la familia, como una especie de tirón de oreja, dice: ustedes deben reconocer de que el Cuchi no es patrimonio familiar, es una persona que ha trascendido la frontera de Salta y que con sus obras, no lo dice así, pero con su Eulogia Tapia o con sus distintos, o El Silbador, con sus distintas obras, ha trascendido las fronteras de Salta. Al decirle eso, le pide que lo respeten. Eso lo pone en un considerando y con una pluma que está transcrita, y me remito a eso si después la cámara lo toma, porque está hecho con una pluma exquisita ese considerando. Fallece el Cuchi, y cuando fallece, su hijo, el Moro Leguizamón, pide la herencia en verso. Entonces, o sea, inicia el sucesorio en verso. Inicia el juicio sucesorio y pide la herencia en verso. Ustedes tienen ahí transcripto los versos en los que pide la herencia en verso. En ese momento, el juez del sucesorio era el doctor Guillermo Félix Díaz, que era de civil sexta en ese momento. De civil sexta, y él decreta el mismo día prácticamente, el mismo día que le piden la herencia en verso, el mismo día, como Guillermo Félix Díaz tenía también una vena poética y él tocaba la guitarra, toca actualmente y demás. Está casado con una hija de Falú. Claro, él le dio sobrina de Falú, perdón. Él le dio la cabeza y la capacidad para decretar lo que le pedía el hijo del Cuchi, lo decretó en verso. Al renglón seguido, el otro hijo contestó el escrito subsiguiente en verso. Eso ustedes lo tienen en ese cuadro que ahí está repasando la cámara. Que está repasando la cámara y que esto está en exposición actualmente en forma permanente. Lo tenemos acá en la propia sede del Colegio de Abogados. También lo tenemos en el café que lleva el nombre de cuarto intermedio. Tenemos que hacer algo. Tienen que hacer algo. Y también este cuadro está en la Minga, allá en un lugar en la curva Sumalao, creativo, donde se nos ocurren todas estas travesuras, pero siempre en función de hacer cosas no a la misma altura, pero a ver, el Cuchi sin duda se proponía este tipo de cosas que han dejado huellas, sin ningún lugar a duda. Y esto es un poco la idea cuando yo voy uniendo derecho y arte, y por ahí en las invitaciones que yo siempre agradezco, por ahí vengo a hablar de cada afiche que voy logrando, unir de los expedientes alguna escritura como esta, pero que a su vez tenga siempre un mensaje superador, porque la idea de conectar el arte con el derecho es una idea de un mensaje donde siempre la finalidad es la paz, la concordancia, y sobre todo hacerlo con capacidades como el teatro, la literatura o la creatividad propia de cualquier área artística. Todo esto se da en una sentencia, en una audiencia, y cuando quiero saber qué gente dentro del Poder Judicial o afuera es honesta. La gente que esté vinculada al arte es un termómetro. ¿Ah, sí? No hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta no eso. es tan exacto, pero es un termómetro. Mira vos. Entonces sirve para el mapa de la honestidad, también, la corrupción. También la que quieren los animales, ¿no? También dicen eso. También, los animales. Exacto, son puntos de sensibilidad humana. Bueno, ¿qué te parece? Los animales. Me imagino con cachorreo. Claro que Me dejó. Bueno, gracias. La verdad que fue un gustazo, un homenaje. ¿Y qué te parece, Roque, si vamos al corte escuchando una creación del Cuchi, que es el dúo salteño, porque es una creación de él? Son los mejores cantando la pomeña. Bueno, nombraste la Eulogia Tapia recién. Eso fue una apuesta. La pomeña es una apuesta maravillosa, copiando donde ganó 18 años. La Eulogia Tapia le gana el contrapunto a Castilla. Ella recuerda, tenía 18 años cuando hizo ese contrapunto y le gana a un poeta como Manuel J. Castilla, y el Cuchi le hizo a dos cabezas formidables le gana Eulogia. Que hay un error
garrafal. Bueno. Una discusión no se puede ganar una mujer. Muy bien. La posibilidad que se mantiene hasta el día de hoy. Viceversa. Muy bien, Rogelio. Saludos a las coreanas también. A las mujeres. Bueno, vamos Empecemos con cosas. Eulogia Tapia. Perdón, Lo Eulogia. vamos con Eulogia Tapia. Alla idea su te
son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Seguimos en cuarto intermedio, Roque. Bueno, tema central también de este programa es hablar de honorarios. ¿Y por qué vamos a hablar de honorarios? Porque esta semana fue noticia, grata noticia para toda la colegiatura de la provincia de Salta, la promulgación ya de la ¿Tiene ley. número? ¿La ley tiene número? Sí, que yo me olvidé. ¿Qué número tiene? 8.035. ¿Le podemos jugar aquí en 8.035. Ahí, Bueno, un besito. así es. Para hablar de esta ley, que es un logro del Colegio de Abogados, tenemos que decirlo, está con nosotros el doctor Ángel Salto. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también, bueno, por el trabajo que vemos acá ya promulgado. Un largo camino para llegar a esta instancia. Sí, la verdad que sí. Este es un trabajo en equipo que se viene realizando desde hace muchos años. Para eso yo tengo que decir que la lista de integración, que es la que actualmente está al mando del Colegio de Abogados, tenía como propuesta, desde la primera vez que se candidateó para presidente el doctor Romani, una de sus propuestas justamente era el tema de los honorarios. Tal es así que en aquellos entonces comisionó y dio las instrucciones respecto a la Comisión de Jóvenes Abogados, que quienes fueron los primeros en realizar un proyecto sobre los honorarios mínimos, porque era donde justamente como jóvenes abogados ellos veían el problema. Cuando empezás en la profesión generalmente te dedicas a hacer muchas cuestiones de familia y a la ejecución de pagaré, de cheques por montos que son mínimos. Para explicar a quienes están viendo que no son abogados, ¿cuál era el marco normativo que estaba vigente antes de esta ley? ¿Y por qué problemas surgían a partir de eso? Hay que aclarar una cuestión. La ley 8035, que es la nueva ley de honorarios, se acaba de promulgar el 10 de octubre. Y obviamente, como el decreto 1131 de promulgación no tiene una fecha determinada de vigencia, la ley va a entrar en vigencia después de los 8 días, es decir, calculamos que el 19 de octubre de este año entra en vigencia. O sea que a partir del 20 de octubre todos los jueces ya tienen que aplicar esta ley. Exacto, que es de orden público, vale la aclaración. Para expedientes que se hayan iniciado antes eso no tiene nada que ver. Hay un ámbito temporal con respecto a esto en materia de vigencia. La ley es vigente incluso para aquellas regulaciones de honorario que no estén firmes. Es decir, que podemos tener una regulación de honorario incluso notificada, y si al día de la fecha que entra en vigencia, decía después del 8º día, conforme al Código Civil, podés presentar un escrito pidiendo que se acomode la regulación de honorario determinada o tabulada en el expediente a la nueva ley de honorario, que es cuya aplicación es de orden público. Así que el ámbito especial es fundamental en este caso. Bueno, y también un tema, porque la ley entra en vigencia, hay muchos expedientes que están esperando regulación de honorarios. Los decretadores tienen que estudiar la ley. Bueno, por suerte esta nueva ley es bastante sencilla de entender, bastante clara, pero antes de entrar en detalle con la ley, te quiero contar un poco de historia. Hasta el día de la fecha, todavía sigue vigente hasta que entre en vigencia la nueva ley, nosotros nos seguimos rigiendo por el decreto ley 324, que es del año 63, que fue obviamente promulgado por una intervención de aquella época. Esta ley tenía la intención justamente de quitar un poco la discrecionalidad de los honorarios como se venían regulando hasta entonces, que hasta entonces también se venían tabulando por un decreto ley de otra época del año 54.
no existe otra legislación antes que esa. Claro. Y este decreto ley, también cuando se estableció en el año 63, también era de orden público. Y establecía sumas fijas en la mayoría de contingencias extrajudiciales y judiciales. Y lo único que tenía que nosotros hasta el día de hoy lo conocemos es la escala del artículo 6, claro, que establecía de forma progresiva en mínimos y máximos de acuerdo a los distintos tipos de monto, sí, que era una escala, que era sí, progresiva. Y que la Corte tenía la facultad de actualizarla, lo cual estuvo prácticamente 15 años, hasta el 2003 o 2015. También por gestiones del colegio, ¿no? Por gestiones del colegio. Estaba exacto, sí, actualizar la escala del artículo 6. En esto, el Colegio de Abogados, en esta gestión, viene realizando toda una campaña con respecto a los honorarios. Por eso yo te contaba. Empezamos desde un inicio con la Comisión de Jóvenes de Abogados, con un proyecto, pero únicamente de honorarios mínimos, sí, que obviamente no tuvo el éxito que se esperaba en la legislatura por distintos motivos coyunturales, obviamente. Después de eso, el colegio vio la necesidad, porque la necesidad con el actual decreto ley surge en los juicios que no tienen montos y en los juicios que tienen montos pequeños, donde la escala que en el máximo 24% o 26%, iniciamos una ejecución de un título ejecutivo, poner y te regulaban un 26%, las regulaciones eran exiguas. Claro, irrisorias. ¿Sí? Exacto. Entonces, un pagaré de 1.500 pesos. Cuando la responsabilidad, ya sea que vos ejecutes un pagaré de 1 millón de pesos o de 1.000 pesos, es exactamente la misma. Para el trabajo es exactamente el mismo, el tiempo es exactamente el mismo. Todo es lo mismo. Sí. La diferencia es que la regulación, en un caso, era muy buena y en el caso de pagaré de 1.000 pesos eran exiguas. Entonces ese era el verdadero problema, por eso que se plantea en la Comisión de Jóvenes este tema. Para eso el colegio sacó una consulta escrita y una consulta oral y articuló con la Corte la aplicación de la consulta escrita para los juicios con montos mínimos, mediante la acordada 11036, que todos la recordamos. Y era facultad del colegio actualizar esa consulta oral. Exacto, eso era lo bueno, que mediante resolución del Consejo Directivo se actualizaba la consulta escrita. Pero no podíamos perder de vista tampoco que salió en algún momento, creo que en el año 95, el decreto de desregulación económica que liberaba todo lo que son los servicios profesionales y que daba a la oferta y la demanda el tema de los honorarios, que se recogió en la ley 6730 en los artículos 11 a 16. Por ende, uno de esos artículos que después se agregó al decreto 324 y que derogó también el tema del orden público de esa ley, facultaba a que los jueces regulen teniendo en cuenta el mérito, la naturaleza del juicio, y por eso es que cayó en desuso, digamos, la aplicación de esta acordada con el mínimo y que daba discrecionalidad de los jueces. Una subjetividad que era muchas veces muy cuestionada, pero es lo que teníamos. Entonces, fracasamos nuevamente en ese intento de controlar los juicios mínimos con la consulta escrita. Exacto. Luego de esos, en el último periodo de gestión, en el 2014, creamos la Comisión de Defensa. Sí. La Comisión de Defensa, cuando se crea, existía ante una Comisión de Defensa del ejercicio de la profesión. La presentamos acá en el programa, me acuerdo. Tal cual. Cuando la creamos en el 2014, la Comisión de Defensa, que en ese momento, yo era uno de los coordinadores, con el doctor Alejandro Catán, con Armando Caro Figueroa y Nicolás Juárez Campos, fijamos objetivos, y entre esos objetivos teníamos el tema de los honorarios. Claro. Entonces, en esos trabajos que hacíamos en equipo, se me ocurre el tema de la tabla. La famosa tabla. Leyendo la honorarios mínimos sugeridos. Leyendo la 6730, el tema del honorario es una cuestión que a mí me apasiona desde que ejerzo la abogacía hace 21 años. Entonces, cuando llego a la comisión, les digo a los muchachos, hablando de los honorarios, que nosotros los abogados deberíamos tener una tabla con el logo del Colegio de Abogados, y que para eso aprobada por resolución del colegio. Exacto, y que para eso la ley 6730 del artículo 11 nos autorizaba. Exacto. Lo propongo, tiene una amplia acogida, consultamos
No, de hecho es una herramienta muy útil en los estudios. Hasta el día de hoy vigente. Consultamos con en la facultad no te enseñan a negociar honorarios. No, para nada. Y es una cuestión a veces que se aprende con el ejercicio. Era un problema que yo lo vi personalmente, como cualquier abogado joven en su momento, que no sabías cuánto cobrar. Claro, efectivamente. Entonces no tenías ninguna herramienta. Exactamente. Entonces era una preocupación latente hasta que, bueno, en la comisión de jóvenes crearon una preocupación también para el cliente. Porque el cliente no es que no quiera pagar, el cliente quiere pagar, quiere reconocer el trabajo y también por ahí... El arreglemos después, o después el arreglamos... después problemas de conflicto... Así pero por supuesto, era una cuestión de transparencia para el abogado, para el judicial y para el juez. Porque el juez también carece de herramientas. Con el decreto ley 324 tenía herramienta únicamente para los juicios con monto. Claro. Y aplicaba un porcentaje en la escala del artículo 6. Pero aquellos juicios que no tenían monto... A mí me sucedió, yo hice juicios por ejemplo, la declaración de insanía en un juzgado me regularon 5.000, en el otro 10.000. Claro. O sea, sin ninguna, con una total discrecionalidad. Claro. Entonces... Pasan los amparos. Los amparos también. Te regulan 3.000, 10.000, 20.000. Una tarea muy ardua. Y con la responsabilidad que tiene el abogado y con la trascendencia que tiene para justiciables, porque estamos hablando en la mayoría de los casos de salud. ¿Me entendés? Claro. Entonces... es injusto para el justiciable, para el abogado y también para el juez, porque no tenemos que olvidar que esto es un sistema que funciona con todos nosotros como colaboradores de justicia. Y para eso reglas claras, ¿no? Exacto. Para todas las partes. De ahí es que con este primer logro que hacemos con la tabla, para que puertas adentro el abogado con su tabla autorizada por el Colegio de Abogados pueda negociar sus honorarios, y que la actuación judicial, llegada al caso de la actuación judicial, sea el juez en última instancia quien tabule el honorario, especialmente en materia de costas, es que decidimos que era necesario realmente encarar un proyecto integral para ver ya los honorarios judiciales en tribunales, no lo que tabulamos en nuestros estudios. Claro. Y de ahí es que yo en esto rescato al doctor Romani la gran apertura que tiene para dar oportunidades a la gente que realmente quiere trabajar. Claro. Entonces nos pusimos de cabeza con el doctor Nasser Abdo, el turco, a preparar un proyecto de ley. Claro. Y así es como nace este proyecto de ley, que una vez que lo tuvimos, el primer esbozo del proyecto, los redactores son el doctor Ángel Salto acá presente y el doctor Nasser. El doctor Nasser y después el doctor Romani. No nos olvidemos. Recuerdo los domingos. Claro. Domingos que nos juntábamos a corregirlo, a trabajarlo, a prepararlo, y una vez que lo teníamos listo para nosotros, porque eran muchos más artículos de estos que están acá, los consultamos porque yo me dedico a hacer civil básicamente, igual que el doctor Romani, igual que el doctor Nasser, y lo empezamos a consultar con abogados especialistas en derecho laboral, lo consultamos con el doctor Fernando Teixeira, que es especialista en derecho penal, lo consultamos con un montón de abogados y fuimos corrigiendo y mejorándolo hasta que también no nos tenemos que olvidar que para esto necesitamos el apoyo político, porque la ley se hace en la legislatura. Claro. Y con eso contamos con el apoyo, y por eso yo le debo mi respeto y mi agradecimiento al doctor Godoy, que hizo propio este proyecto y lo llevó adelante. Innumerables meses que pasamos luego negociando, entre comillas, en los despachos con el doctor Lucas Godoy, en los despachos de diputados, para lograr después sacar el proyecto que fue defendido por el doctor Martinelli en pleno en la Cámara de Diputados, y que logró en el año pasado, si no recuerdo mal, en el mes de agosto, logró la media sanción y que pasó a senadores. El proceso legislativo entonces fue de 2 años, entre diputados y senado. No llegamos a los 2 años, pero pasamos el año. En 2 periodos legislativos. Sí, exacto. Y luego tuvimos que ir a hacer la defensa a senadores. Claro. Que tampoco fue sencilla ni fácil, y no nos tenemos que olvidar que una ley de honorarios impacta y no nos tenemos que olvidar que también los tiempos políticos influyen en las decisiones que toman cada uno de los legisladores. De hecho, ahora estamos en elecciones. En plena año electoral. Exacto. Por suerte, las defensas que hicimos fueron muy buenas. En esto también, llegado el momento, cambiamos de presidente con el doctor Pedro Burgos, que se puso al hombro también la ley
y la defendió en Senado, logramos por fin que se aprobó por unanimidad y por partes, también por unanimidad, la aprobación en el Senado, que luego fue promulgada por el Ejecutivo. Claro, sin observaciones, sin observaciones parciales. No, para nada, al contrario. Íntegramente. Fue consensuada en todos los ámbitos. O sea, no es una cuestión que arbitrariamente la sacó el colegio, para nada. Fue consensuada, discutido artículo por artículo en sus momentos, tanto en la Cámara de Diputados como también en senadores. Discutimos todos sus artículos, todos sus montos. Y bueno, fue aprobada por unanimidad. Eso bueno, es, y ahora queda ya la etapa de la divulgación. Exactamente. Para que también muchas veces las leyes tienen ciertas lagunas a veces. Bueno, bien, en este caso, si es que puede darse esos casos. Ese era uno de los principales argumentos que exponía cuando estaba en senadores. Yo les decía, miren, yo quiero que esta discusión tenerla encantado después con la ley aprobada. Claro. Quiero después discutir las lagunas, que seguramente va a haber algunas, cuando empecemos a aplicar en tribunales, seguramente van a surgir algunas cuestiones. Los redactores no tuvieron en cuenta esto y te vamos a Por llamar favor, les decía yo, denme la oportunidad de tener esa discusión luego con la ley en la mano. Está bien. Porque ya significa un gran logro. Y un logro histórico, que desde el año 63, con decreto ley, tengamos hoy una ley de honorarios que obviamente se las puede explicar tranquilamente. Y yo no sé en otras provincias, los antecedentes en otras provincias que tengan leyes recientes. No, salvo en Buenos Aires, que casi es contemporánea con esta que acaba de salir ahora. No hay en otras jurisdicciones. No. De hecho, de Entre Ríos, esta mañana le pasaron el contacto para que nos están por llamar, porque también están interesados en que hablemos justamente. Se llevaron una copia y están encantados y quieren que Entre Ríos quieren exacto, podemos hacer algún negocio ahí para pescar. No pueden ir a pescar. Si quieren que un programa en tele, el colegio vos también nos podemos decir. Así es. Pero no, agradecemos muchísimo, señor acá. Sí, lamentablemente, pero vamos a seguir abordando este tema, así que lo vamos a convocar al doctor para hablar ya de la ley en sí, digamos, conocer, difundirla. Cuáles son las características que hay que destacar de la ley, pero eso lo haremos en próximos programas. Perfecto. Antes que se vayan a Entre Ríos. Así es. Muchas gracias, doctor. Sí. Hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Que es por la señal de Somos Salta. Ya volvemos con más Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que todos tenemos desde el momento en que nacemos. No importa si eres hombre o mujer, niño, joven, adulto o persona de la tercera edad. Si tienes algún tipo de discapacidad, si perteneces a otra nacionalidad, si tienes un color de piel diferente, si piensas distinto o tienes otra religión o profesión. Estos derechos simplemente te pertenecen por ser humano y no pueden ser restringidos o alterados, ya que todos debemos tener una vida libre, digna e igualitaria. Los derechos humanos te ayudan a desarrollarte como persona, a tener las mismas oportunidades y trato que los demás. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con el fin de comportarse fraternalmente los unos con los otros. Los derechos humanos no hacen distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Todas y todos tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de nuestra persona. Importancia y necesidad de que se cree en la provincia de Salta el registro de obstructores de vínculos familiares, el cual podría funcionar perfectamente en el ámbito del Poder Judicial. Sabemos que el impedimento de contacto u obstrucción al vínculo por parte de un progenitor o un tercero contra el otro progenitor y también con su familia extendida se encuentra previsto como figura penal a partir de la entrada en vigencia en nuestro país de la Ley 24.270, donde en su artículo primero establece que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el padre o tercero que ilegalmente impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes. Por su parte, el artículo segundo de la mencionada ley establece que las mismas penas incluirá el padre o tercero que para impedir el contacto del menor con el padre no conviviente lo mudara de domicilio sin autorización judicial. Si con la misma finalidad lo mudara al extranjero,
sin autorización judicial o excediendo los límites de esta autorización, las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo. Recientemente entró en vigencia en nuestro país el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 652 de este cuerpo legal dispone que el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. Respecto de la familia extendida, el Código Civil y Comercial establece en su artículo 646, inciso E, que son deberes de los progenitores respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo. De esta manera, consagra nuestro ordenamiento el derecho de los padres no convivientes y el derecho de los hijos menores de edad a mantener entre sí una debida comunicación. Derecho este que también es reconocido y garantizado por la Convención de los Derechos del Niño. La experiencia, sin embargo, ha enseñado que es necesario prever además mecanismos que coadyuven a hacer efectivos tales derechos. En materia de obligaciones alimentarias, además de las disposiciones previstas en la Ley 13.944, que establece penalidades para el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y además de las previsiones normativas del derecho civil, distintas provincias, entre las que se incluyen la provincia de Salta, han implementado en sus ordenamientos la obligación por parte del Estado de establecer el registro de deudores alimentarios y establecer una serie de inhabilitaciones a quienes se encuentren inscritos en tales registros. En Salta, con la Ley 7.151, modificada por la Ley 7.319, que crea el registro de deudores alimentarios morosos, se le ha dado a la justicia y al acreedor alimentario una herramienta eficaz que ha contribuido sin lugar a dudas a lograr que el deudor moroso elija cumplir con su obligación alimentaria para evitar caer en el régimen de inhabilitaciones que prevé la ley para quienes forman parte de este registro. En materia de comunicación entre hijos y padres no convivientes, es necesario también establecer mecanismos que favorezcan el cumplimiento de las obligaciones, como el que propone el presente proyecto mencionado recientemente respecto a los deudores alimentarios morosos. Esta iniciativa reconoce precisamente como fuente normas que se han implementado, por ejemplo, en otras provincias, como así también distintos proyectos legislativos. Entre ellos destacamos la Ley 2928 del año 2009 de la provincia de Santa Cruz, la Ley 7644 de la provincia de Mendoza del año 2007 y la Ley 4456 del año 2009 de la provincia de Río Negro. Entre los proyectos de ley también podemos destacar el de la creación de un registro de obstructores de vínculos familiares que se presentó ante el Senado de la Nación en el año 2008. La creación de un registro de obstructores de vínculos familiares, al igual que el registro de deudores alimentarios, podría funcionar perfectamente en el ámbito del Poder Judicial. Se entiende por obstructor de vínculos familiares a todos aquellos padres o madres y o guardadores que, gozando del cuidado personal y o guarda o custodia de alguno de los hijos menores y o incapaces, y mediante el régimen de comunicación establecido judicialmente o por convenio homologado judicialmente, impiden en forma directa o a través de terceros tener contacto con su padre o madre no convivientes y o abuelos y otros parientes, o realizan actos que a juicio de la autoridad judicial obstaculizan la normal relación que el hijo menor o incapaz debe tener con los familiares mencionados. Se entiende por actos de obstaculización de vínculos familiares los siguientes: impedimento por parte del padre, madre o guardador que tiene el cuidado personal y o guarda o custodio del menor o incapaz fijado judicialmente por un convenio homologado judicialmente e incumple total o parcialmente el régimen de parentalidad y o de comunicación homologado o dispuesto judicialmente. También incurren aquellos que impiden el normal y habitual contacto, convivencia o comunicación que todo menor o incapaz debe tener con su progenitor, abuelos y otros parientes. También incurre aquel que no pone en conocimiento del otro progenitor cuestiones relativas a la salud, educación, la persona o los bienes del menor o incapaz o sus actividades o eventos habituales o especiales en los que el niño participe. También incurre el quien que traslade al menor
o incapaz fuera de los límites geográficos normales de su desenvolvimiento o fuera de los límites, por ejemplo, de la provincia de Salta, o cambiar de domicilio sin preaviso o acuerdo con otro progenitor según sea el caso. La creación de un registro de obstrucción de vínculos familiares será una eficaz herramienta para garantizar el derecho de los padres no convivientes y el derecho de los hijos menores o incapaces a una comunicación adecuada, ya que sin dudas funcionará como un estímulo de acatamiento a las órdenes judiciales respecto del cumplimiento del contacto que les corresponde a los niños e incapaces con el progenitor o familiar que no está a cargo de su cuidado personal. Quedó tintero, Roque, pero bueno, tenemos que terminar el programa, pasó volando. Así es, Gonzalo, pasó volando. Déjame agradecer a los amigos de Kira Catering, ¿sí? Que nos acompañan programa a programa, con excelentes sándwiches en este caso, agradecemos muchísimo. Y también, Gonzalo, si querés descansar, relajarte, puedes ir a la Hostería de la Caldera. La Caldera, que es excelente lugar realmente. Sí, acá cerca de la ciudad, y tiene importantes descuentos para los abogados que tengan la matrícula al día. Como corresponde, ¿no? Tal cual. Se vienen las votaciones el fin de semana, no se olvide. Sí, digamos, ejercer con responsabilidad nuestro deber cívico, digamos, ¿no? Piense 2 veces. 3 te diría, pero bueno, piense 3 veces. Y a votar. Y a votar, sí, el derecho que tenemos. Después no se queje, o quéjese, pero haga algo. Vamos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.